Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí hablamos un poco acerca de cómo entrenar, de cómo optimizar la ganancia de músculo, de fuerza y en definitiva todos estos temas. Y hoy vamos a hablar de algo interesante porque ¿se puede tener abdominales sin trabajar el abdomen? Bueno, pues lo curioso, la respuesta que nadie espera es que sí que se puede hacer. Siempre nos han dicho de cómo trabajar el abdomen, los mejores ejercicios para marcar los abdominales, para tener un vientre definido. Bueno, en definitiva, hemos visto muchas cosas de este tipo e incluso yo he grabado episodios hablando acerca de cómo trabajo yo mismo el abdomen. Ahora bien, ¿es necesario hacerlo? Bueno, yo considero, partiendo de la base de que es un grupo muscular más, considero que es importante trabajarlo un mínimo. Pero sí que es cierto que dependiendo de la genética, dependiendo de la rutina que tengamos, dependiendo de múltiples factores, pues puede que haya personas que no necesiten trabajarlo tanto. Y de hecho hay personas que tienen unos abdominales bastante marcados y no lo trabajan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues si me llevas tiempo escuchando, lo sabrás. Normalmente siempre digo que una rutina debe estar formada por múltiples ejercicios, entre los que destacaría los ejercicios multiarticulares, normalmente con peso libre, aunque también les podemos hacer en máquinas. Yo ya sabéis que entreno en casa, entreno con peso libre, entonces aquí englobaríamos ejercicios como son una sentadilla, un peso muerto, un remo con barra, un press de banca, unas dominadas, unas flexiones, ejercicios multiarticulares y ejercicios en los cuales también incluso podemos ir progresando en cargas y podemos hacernos muy fuertes. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues que esos ejercicios involucran mucho el core, todos los estabilizadores y por lo tanto, si vamos progresando con el tiempo, si nos vamos haciendo fuertes, estos músculos también se van a hacer fuertes, van a crecer y por lo tanto van a ser más notables. Es verdad que también llegados a este punto, hay personas que dicen, ya, pero Iván, yo soy fuerte, levanto un montón de peso y aún no me veo los abdominales. ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Bueno, pues que seguramente lo que necesites es bajar un poco tu porcentaje graso, porque sí, hay personas muy fuertes que levantan un montón de kilos, vale, todo lo que tú quieras, pero da igual porque igual tienen un 20% de grasa y por lo tanto esos abdominales no se ven. Y puede que otras zonas en concreto tengan menos grasa por su genética, en los brazos o en las piernas, pero esa zona en concreto queda tapada por la grasa abdominal y por lo tanto tenemos que hacer un recorte, un déficit calórico para ir perdiendo grasa poco a poco y que se vean. También digo que influye mucho la genética porque hay personas que simplemente con ejercicios básicos pueden desarrollar un buen abdomen, no necesitan ningún ejercicio accesorio y otras personas por el contrario, aunque pueden entrenar con esos mismos ejercicios y hacerse igualmente fuertes, no terminan de desarrollar un buen abdomen. Quiero decir con esto que a mismo porcentaje graso, pues se nota un poco menos. Igual estamos a un 10%, un 12%, a una persona se le notan un montón ya todos los abdominales y a otra persona se le notan pero no tanto. Entonces necesita hacer un trabajo un poco más accesorio. ¿Cómo lo hago yo? Simplemente para que lo tengáis como idea. Bueno, pues yo normalmente lo que incluyo son ejercicios como son las planchas, como son las elevaciones de pierna colgado, como es la rueda abdominal. Todos esos ejercicios son los que yo principalmente incluyo y lo hago al principio de los entrenamientos. Normalmente cuando voy a hacer el ejercicio básico, por ejemplo, imaginemos que empiezo con una sentadilla. Bueno, pues no empiezo directamente con la sentadilla, sino que primero voy con uno o dos ejercicios de este tipo, hago unas series, por ejemplo, rueda abdominal, hago 2 series o elevaciones de pierna colgado y a partir de ahí ya voy con las series de aproximación a ese ejercicio, a esa sentadilla o al ejercicio que me toque ese día. Entonces, es la manera en la que yo lo incluyo. No hago días separados, que también se podría hacer. Hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, pues yo los días de descanso, por moverme un poco más, por estar un poco más activo, lo que voy a hacer es entrenar estos grupos musculares que no les doy tanto volumen el resto de días, como pueden ser brazos, como pueden ser hombros, como puede ser el abdomen. Entonces, un día de descanso entre comillas, le dedicamos a movernos un poco más, a hacer algo de cardio y trabajar con estos ejercicios que he comentado o con otros parecidos. Pero bueno, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Yo lo incluyo sí porque me sirve como trabajo de activación, o sea, voy muchísimo más enchufado al ejercicio principal. Normalmente me noto más compacto, me noto más fuerte en sí, entonces es un buen complemento para añadir al principio del entrenamiento. Si no lo habéis probado nunca, probarlo porque seguramente os guste. Y si no lo he dicho, lo podéis incluir
o al final de los entrenamientos o un día separado. A mí esa opción no me gusta tanto porque los días que no entreno los dedico a otras cosas. Pero bueno, se puede hacer de muchas formas diferentes. Y a partir de ahí, imaginemos que tienes ya bastante experiencia, que tienes, por ejemplo, mucha fuerza en ejercicios básicos, que tu genética te permite ganar hipertrofia en los músculos del abdomen simplemente con esos ejercicios, bueno, pues ahí tendrías que valorar si realmente quieres seguir haciendo este tipo de ejercicios o por el contrario no te resultan necesarios. A ver, en estos casos normalmente cuando la genética juega a nuestro favor, pues no es necesario incluir más ejercicios. Lo digo porque imaginemos que nuestra genética juega a favor y podemos tener unos hombros como balones y simplemente haciendo press de banca y flexiones. Imaginemos eso, ¿no? Bueno, pues a ver, si voy a tener unos hombros muy grandes simplemente haciendo esos ejercicios, no va a hacer falta que incluya elevaciones laterales, ni que incluya elevaciones tipo pájaro, ni en polea, ni todas estas cosas. No hace falta. Igual que si, por ejemplo, por mi genética, haciendo remos o dominadas, tengo bíceps muy grandes. Bueno, pues seguramente no me haga falta incluir que si curle bíceps, con mancuernas, con barra, con máquina, en definitiva. Creo que esto tenemos que valorarlo cada uno de nosotros. Y como digo, es posible tener abdominales marcados sin necesidad de hacer abdominales. Yo, como digo, les trabajo así, es muy poquito comparado con lo que hacen muchas personas, pero la idea con la que tenemos que quedarnos es esa, o sea, no por hacer más trabajo de abdomen, no por hacer más encogimientos, rueda abdominal, planchas de todo tipo, no por hacer más ejercicios de estos, vamos a conseguir mejorar la definición en esa zona en concreto. Simplemente eso se consigue con un déficit calórico, ir bajando grasa poco a poco y con un buen desarrollo de este grupo muscular. Así que esa sería la clave básicamente. Ya sabes, como siempre, que para cualquier cosa, para cualquier tema relacionado, me encuentras en mi web, ivyamazares.com, y que desde hace poco en lifters.es te puedes apuntar a la newsletter, en la cual los días 1 y 15 de cada mes envío un mail con contenido acerca de cómo entreno, tips para entrenar mejor, para ganar músculo, para alimentarse mejor, en definitiva, cosas que yo hago en mi día a día y que seguramente tú también puedas aplicar a tu rutina. Así que nada más por el episodio de hoy de Cuaderno de Entrenamiento, espero como siempre que te haya gustado. Compártelo con una persona conocida, con algún amigo, con algún familiar que creas que también le pueda interesar, así también me ayudas un poquito a mí y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.